Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este poncho tejido a crochet para mujer. Es un poncho que tiene una textura increíble y que además es muy abrigador y lo vamos a construir muy fácil porque lo vamos a hacer a partir de dos rectángulos. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor denle al me gusta que está ahí abajo. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción van a ver que por aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tres tallas mientras yo voy tejiendo la talla chica. Los materiales que vamos a utilizar para tejer el poncho son lana en grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo vamos a tejer con un gancho 5.5 milímetros y para el cuello vamos a utilizar un gancho 5 milímetros. También necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Aquí les dejo los diagramas con las dimensiones del rectángulo para cada una de las tres tallas. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito que quedó el gancho, es el gancho 5.5 milímetros y lo ajustamos. Y ahora vamos a tejer 46 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, entonces comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Otra vez, lazada, vamos a la cadena que sigue, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos medios altos, uno en cada cadena y nos vemos al final. Voy a tejer los últimos puntos medios altos. Aquí está la última cadena. Como tejimos 46 cadenas para comenzar y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 45 puntos. Vuelta número 2. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Esta será una vuelta por el revés del tejido. Vamos a empezar a tejer en el primer punto. Ahí hacemos un punto medio alto. En el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bellota. El punto bellota se hace así. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla nada más. Vamos a hacer esto otra vez. Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla nada más. Y vamos a hacerlo otra vez. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla nada más. Así que tenemos en el gancho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argollas. Ahora vamos a dar una lazada y la sacamos todas de una vez, así. De esa manera vamos a formar una bolita que se va a ver por el otro lado. En el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo.
Así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y en el siguiente hacemos un punto medio alto. Y vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos al final. Vamos a terminar esta vuelta. Aquí está el último punto. Es muy importante que se aseguren de tener siempre la misma cantidad de puntos que tuvieron en la primera vuelta. Eso no va a cambiar. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora 8 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos desde el primero. Así que vamos aquí. 1, 2, 3, 7 y 8. Y ahora vamos a empezar a formar los rombos. Tejeremos 2 puntos altos dobles cerrados juntos en relieve y tomados por delante. Y ya saben que siempre les digo que los nombres a veces son muy largos, pero van a ver que es fácil, no se preocupen. Así que damos 2 lazadas, 1 y 2. Y ahora nos fijamos acá en la primera vuelta. Vamos a buscar el primer punto, que aquí está. Vamos a contar 7 puntos. Tenemos ahí el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En ese séptimo punto vamos a enganchar este punto alto doble que vamos a hacer. Voy a detenerlo aquí. Entonces, pasamos el gancho por un lado del punto de adelante hacia atrás y ahora lo regresamos por el otro lado. Estamos empujando el punto hacia adelante. Por detrás, así es como se ve. Ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Para terminar ese punto tendríamos que dar otra lazada y sacar otras 2 argollas, pero no lo vamos a hacer. Ahí vamos a dejar ese punto. Comenzamos otro punto alto doble, así que damos otra vez 2 lazadas. Vamos acá a la primera vuelta y saltamos 3 puntos. Saltamos 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue, ahí vamos a enganchar este punto alto doble. Así que pasamos el gancho por un lado, de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Igual empujando el punto hacia adelante. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y ahora sí vamos a cerrar juntos esos 2 puntos altos dobles. Damos una lazada y sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Y así hemos formado este triangulito. Nos han quedado entre un punto alto doble y el otro, aquí en la primera vuelta, 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto, pero primero, aquí atrás, nos vamos a asegurar de dejar libre el punto que le corresponde a este punto que acabamos de generar con esos 2 puntos altos dobles cerrados juntos, ¿ok? Entonces tenemos que dejar aquí atrás un punto libre, vamos al que sigue y ahí comenzamos el primero de esos 3 puntos medios altos. 1, siguiente punto, 2 y siguiente punto, 3. Revisamos, miren, ahí está. Ese punto que dejamos libre. Es importante que siempre lo revisen porque si no comenzarán a perder la cuenta de sus puntos y podrán aumentar o disminuir puntos sin querer. Vamos a continuar formando estos triangulitos hasta que tengamos 4 en total. Llevamos 1, así que tejeremos ahora otra vez 2 puntos altos dobles cerrados juntos en relieve y tomados por delante. Damos 2 lazadas y vamos a empezar a tejer el primero enganchándolo en el mismo punto donde enganchamos esta patita del primer triangulito. Entonces volvemos a pasar el gancho por un lado de ese punto y ahora la sacamos por el otro lado.
lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a formar el otro punto alto doble. Damos 2 lazadas, saltamos 3 puntos aquí abajo, 1, 2 y 3. Vamos al punto que sigue, igual, pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora damos una lazada y sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Nos aseguramos primero aquí atrás de dejar libre el punto que corresponde a estos puntos altos dobles cerrados juntos. Entonces dejamos ese libre, vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto, 2 y 3. Hacemos otra vez 2 puntos altos dobles cerrados juntos. Damos 2 lazadas. Acuérdense que el primero lo tenemos que enganchar en el mismo punto donde enganchamos la segunda patita del triangulito anterior. Así que vamos ahí. Tomamos otra vez ese punto. Saco 2 argollas y saco 2 argollas. Ahora comenzamos el otro punto alto doble. Damos 2 lazadas, saltamos aquí en la primera vuelta 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue empujamos hacia adelante y comenzamos el otro punto alto doble. Saco 2 argollas y saco 2 argollas. Ahora lazada y sacamos las 3 argollas que tenemos. Vamos aquí atrás, dejamos libre el punto que le corresponde, vamos al punto que sigue y tejemos 3 puntos medios altos. Vamos a tejer otra vez 2 puntos altos dobles cerrados juntos, enganchamos el primero en el punto donde tejimos la segunda patita. Lo tomamos y comenzamos este punto alto doble. Damos 2 lazadas, saltamos 3 puntos aquí en la base, 1, 2 y 3. Vamos al punto que sigue, lo tomamos y comenzamos otro punto alto doble. Lazada y sacamos las 3 argollas. Ya tenemos esos 4 triangulitos que necesitábamos y ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Mucho cuidado, acá revisamos, dejamos libre el punto que corresponde a esos puntos altos dobles cerrados juntos. Vamos al punto que sigue y ahí comenzamos. Tejemos un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Tengan mucho cuidado cuando lleguen acá de no saltar el punto bajo que tienen antes de la bolita porque a veces se esconde, entonces no lo vayan a saltar. Ahora tejemos sobre el punto bellota, ahí está su cabecita. Ahí está el otro punto bajo y aquí está el último punto. Nos quedaron aquí, después de este último triangulito, nos quedaron 24 puntos medios altos. Acuérdense que siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos. Si algo aquí no les cuadra, siempre revisen esos puntos que tuvieron que dejar libres, de no haber dejado más o menos. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer una vuelta por el revés del tejido y es igual a la vuelta 2. Así que empezamos en el primer punto, tejemos un punto medio alto, un punto bajo en el siguiente punto y un punto bellota en el que sigue. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Otra vez, lazada,
Metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla, ahí está. Y otra vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos una argolla. Lazada y sacamos todas las argollas. Tejemos un punto bajo en el punto que sigue y ahora tejemos un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Aquí está ya el último punto. Vamos a hacer la vuelta número 5. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer 6 puntos medios altos, uno en cada punto. Empezamos en el primero. 1, 2 y este es el número 6. Vamos a continuar formando los rombos, pero ahora es más fácil porque ya tenemos una base. Entonces, empezamos haciendo un punto alto doble en relieve tomado por delante y lo vamos a enganchar aquí en estos puntos altos dobles. Vamos a pasar el gancho por detrás de esos puntos, así. ¿Ven? Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora tejemos 3 puntos medios altos, uno en cada punto. Nos fijamos aquí atrás de dejar libre el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos el primero. Ahí está. Ahora el segundo y el tercer punto medio alto. Ahora hacemos 2 puntos altos dobles cerrados juntos en relieve tomados por delante, así como los que hicimos acá. Vamos a empezar el primero enganchándolo aquí mismo, en estos puntos altos dobles. Igual pasamos el gancho por detrás de ellos, lazada, sacamos hebra, sacamos 2 argollas y sacamos 2 argollas. Ahora empezamos el segundo. Vamos a engancharlo acá en estos 2 puntos altos dobles. Pasamos el gancho por detrás, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora lazada, sacamos las 3 argollas del gancho. Dejamos por atrás el punto que le corresponde, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Ya quedó listo el primer rombo, así que vamos a formar otros 2. Tejemos otra vez 2 puntos altos dobles cerrados juntos. Enganchamos el primero aquí en estos mismos 2 puntos. Pasamos el gancho por detrás y comenzamos un punto alto doble. 2 lazadas y ahora vamos a los siguientes 2 puntos altos dobles y comenzamos otro. Paso el gancho por detrás. Ahí está. Lazada, sacamos las 3 argollas que tenemos. Dejamos por detrás un punto libre, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Hacemos otra vez 2 puntos altos dobles cerrados juntos. Vamos a agarrar el primero aquí, donde enganchamos la segunda patita que hicimos. Comenzamos un punto alto doble. Y ahora comenzamos otro, lo vamos a enganchar acá, en estos puntos. Lazada y sacamos las 3 argollas. Dejamos por detrás un punto libre, vamos al que sigue y vamos a tejer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble aquí, lo vamos a enganchar aquí. Lazada, saco 2 argollas, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas.
Así es como ha quedado. Dejamos por detrás el punto que le corresponde libre, vamos al que sigue y vamos a tejer ahora un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Nos van a quedar 22 puntos medios altos. Terminamos esta vuelta y ahora vamos a hacer la vuelta número 6. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. La haremos igual que la vuelta 2 y la 4, así que empezamos con un punto medio alto en el primer punto, un punto bajo en el que sigue, un punto bellota en el siguiente punto, un punto bajo en el punto que sigue, y ahora continuaremos haciendo un punto medio alto en cada punto hasta terminar. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora 8 puntos medios altos, 1 en cada punto. Empezamos en el primero. 1, 2, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos dobles cerrados juntos y acuérdense que siempre son en relieve y tomados por delante. Así que damos 2 lazadas, comenzamos el primero aquí en este punto alto doble, pasamos el gancho por detrás, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora comenzamos la segunda patita o el segundo punto alto doble aquí en estos dos. Entonces pasamos el gancho por detrás y comenzamos otro punto alto doble. Lazada y lo cerramos juntos. Dejamos por detrás libre un punto, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos. Vamos a completar los siguientes 3 rombos de la misma manera. Así que tejemos 2 puntos altos dobles cerrados juntos, enganchamos el primero aquí, y ahora vamos a comenzar otro punto alto doble enganchándolo aquí, en el siguiente par de puntos altos dobles. Y lo cerramos juntos. Dejamos por detrás un punto, vamos al que sigue y tejemos 3 puntos medios altos. Otra vez, 2 puntos altos dobles cerrados juntos, enganchamos aquí el primero y ahora en el siguiente par de puntos enganchamos el segundo. Dejamos por atrás libre un punto, vamos al que sigue y hacemos 3 puntos medios altos. Y ahora vamos a hacer el que nos falta. Comenzamos el primer punto alto doble. Y ahora comenzamos el segundo enganchándolo en este punto alto doble. Lo cerramos juntos. Dejamos por detrás libre un punto, vamos al que sigue y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Nos van a quedar 24 puntos medios altos. Una vez que terminamos esta vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos la vuelta número 8, que es igual a las otras vueltas pares.
Así que comenzamos con un punto medio alto, luego un punto bajo, en el siguiente punto un punto bellota, un punto bajo en el punto que sigue y ahora continuamos tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta terminar. Así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta 5 y hasta la vuelta 8, es decir, vueltas 5, 6, 7 y 8. Las vamos a seguir repitiendo hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 73 centímetros. Es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido, ya sea en una vuelta 5 o en una vuelta 7. Así que bueno, lo más cerca que puedan quedar de esos centímetros. No pasa nada si se pasan un poquito o se quedan un poquito cortos. Pues después de un buen rato de tejer, así es como ha quedado este rectángulo. Ya alcancé los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 73 centímetros. He terminado en una vuelta por el derecho del tejido, así como habíamos dicho. Yo terminé en una vuelta 7, pero ya saben que si terminan en una vuelta 5 es correcto también. Y bueno, ahora vamos a cortar nuestra lana y la vamos a pasar por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya terminado este rectángulo, lo que van a hacer es tejer otro exactamente igual. Mismo número de cadenas y mismo número de vueltas. Estos hilos que quedaron tanto en el principio como en el final los van a esconder por el revés del tejido. Pueden esconderlos ahora o una vez que hayan terminado el poncho y que ya tengan la seguridad de que todo está bien. Para esconderlos los vamos a hacer con la aguja lanera, así que la enhebramos con cada uno de ellos y se trata de pasarlos por entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, corten los sobrantes. Ahora vamos a unir los rectángulos. Pero como no puedo abrir tanto la toma para que se vean completos porque son muy grandes, entonces tengo aquí dos muestras hechas con papel. Vamos a colocar primero que nada el revés del tejido hacia ustedes, hacia arriba. Y ahora vamos a colocar uno de los rectángulos en vertical con el principio hacia abajo, final hacia arriba. Y el otro rectángulo lo vamos a acomodar así en horizontal. Vamos a acomodar el final pegado al otro rectángulo. Y por aquí es por donde vamos a coser. Aquí están las dos piezas. Tengo el revés del tejido hacia arriba. Esta es la pieza o el rectángulo que está en sentido vertical. Aquí está el principio y este es el rectángulo que está en sentido horizontal y aquí está el final. Vamos a unir los puntos de un lado con el lateral del otro. Para eso yo sugiero utilizar el punto deslizado y el mismo gancho con el que tejimos los rectángulos. Sin embargo, si alguien quiere hacerlo con otra puntada, adelante. Pasamos el gancho por el primer punto que tengamos en este lado. Ahí se ve esa V, así que por ahí lo voy a pasar. Y ahora lo pasamos por la primera cadena que tengamos justo aquí en la esquina. Ahí está. Tomamos la lana y la vamos a pasar por ahí. Así. Vamos a dejar este hilito por aquí. Después lo vamos a rematar y a esconder. Ahora tomamos la hebra que viene de la madeja y hacemos una cadena. Así que hacemos así. Vamos a continuar haciendo puntos deslizados, tomando cada punto y cada espacio que tenga justo enfrente en la orilla en el otro rectángulo. Así que aquí voy al siguiente punto, lo tomo, ahí está, y ahora dejamos que se deslice el gancho por el espacio que tiene enfrente. Tomamos la lana, la pasamos por ahí, por el punto y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí está ese primer punto deslizado.
Siempre deben de sentir que el gancho pasa fácil por el otro rectángulo. Entonces voy al punto que sigue, lo tomo y ahora dejamos que se deslice por el espacio que tenga enfrente, en la orilla. Tomamos la lana, la pasamos por ahí, por el punto y por la argolla que tenemos en el gancho. Otra vez vamos al siguiente punto, lo tomamos, deslizamos el gancho por el espacio que tenga enfrente, tomamos la lana, la pasamos y ahora la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Voy a hacerlo otra vez, voy al siguiente punto, ahí está. Deslizo el gancho por el espacio que tenga enfrente, tomo la lana, la paso por ahí y por la argolla que tengo en el gancho. Así van quedando esos puntos deslizados. Vamos a continuar uniendo así hasta que terminemos con todos los puntos. Voy a unir ya el último punto que tengo aquí con el espacio. Corten su lana, déjenla un poco más larga que la mía, a mí me quedó muy cortita, déjenla un poco más larga para que sea fácil esconderla después. Y ahora la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Yo les aconsejo que con la aguja lanera después hagan otro nudo y luego escondan la hebra para que quede más seguro. Aquí tengo enhebrada ya la aguja con ese hilito que quedó. Voy a hacer otro nudo. Pueden hacer 2 o 3, los que ustedes quieran. Y luego la van a esconder por el revés del tejido. Y van a hacer lo mismo con el hilo que quedó en el inicio. Ya tenemos lista esta costura, así que ahora vamos a unir el final de este rectángulo con el principio de este lateral. Vamos a ponerlo aquí. Entonces voy a levantarlo para que sea más fácil. Vamos a unirlo así. Aquí haremos la costura, que la vamos a hacer igual que en el otro lado. Y con eso, ¿ven? Ya quedaría formado el poncho. Aquí está entonces el rectángulo en horizontal. Este es el que está en vertical. Tenemos que unir el final de este rectángulo con el principio de este lateral. Así que voy a hacerlo así. Ahí está. Lo voy a acomodar frente a mí de esta manera. Nos quedaría así. Ya tenemos aquí otra vez los puntos y el lateral del otro rectángulo. No se preocupen si les cuesta un poquito más acomodarse para hacer esta costura. Es normal porque ya está unido el otro lado, pero la costura la van a hacer exactamente igual, ¿ok? Uniendo puntos con espacios en el otro rectángulo. Ya que terminamos esta segunda costura, ya podemos ver, ahora sí que el poncho tomó forma. Ahí está. Y se ve muy bonito. ¿Ven? Ahí está la costura, queda muy prolija. Quedó perfecto. Trabajaremos ahora en el cuello. Vamos a tejer unas vueltas para cerrarlo un poquito y que nos ajuste mejor. Esta parte la vamos a tejer con un gancho más pequeño. Ahora vamos a utilizar un gancho 5 milímetros. Escojan qué lado quieren que sea la espalda de su poncho y aquí, justo en el vértice, vamos a agregar una hebra nueva. Busquen la primera vuelta que tengan junto al vértice. En mi caso, aquí está. En algún espacio que tengan en la orilla, pasen su gancho, tomen otra vez la lana, la sacan por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo. Y lo que vamos a hacer es tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del cuello, tejiendo uno al final de cada vuelta. Así que ahora buscamos la vuelta que sigue. En mi caso es esta de aquí. Busco por ahí un espacio en la orilla y tejo el siguiente punto bajo. Aquí voy a la vuelta que sigue.
un punto bajo, siguiente vuelta, que es esta del punto bellota. Ustedes vayan tejiendo sobre la vuelta que se les presente. Voy aquí y tejo otro punto bajo. Entonces así seguimos haciendo un punto bajo al final de cada vuelta. Al llegar al otro lado, al vértice contrario, sigo igual. Miren, aquí por ejemplo voy a tejer sobre esta vuelta y ahora sobre la vuelta que me quedó en este lado. Ya casi termino, voy a tejer aquí sobre esta vuelta y sobre esta última. Si ustedes también ya terminaron, lo que van a hacer es contar los puntos que les resultaron y asegurarse de tener una cantidad par de puntos. Si no la tienen, no se preocupen. Lo que van a hacer es agregar un punto extra en el último espacio en donde hayan tejido. Con eso se soluciona. Y ya que tienen ese número par de puntos, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tenemos que ver ahora el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Ahí está. Vamos a empezar a tejer en el primer punto, que es este, el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a tejer un punto alto. Para hacer un punto alto damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Tejemos una cadena, saltamos un punto y continuamos repitiendo esto. Un punto alto, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y una cadena. Saltamos un punto. En el que sigue otra vez hacemos un punto alto, una cadena y saltamos un punto. Muy sencillo. Vamos a seguir entonces tejiendo estos puntos altos y cadenas. Acabo de hacer una cadena, salto un punto, voy al que sigue, tejo un punto alto, una cadena y ya solo nos debe de quedar un punto. Este que está aquí ya no lo contamos. Donde vemos este hilito que sale, que es la cadena que hicimos para subir, este punto ya no lo contamos. Nuestra vuelta termina aquí en este punto que estamos saltando. Así que ya que terminamos, vamos a unir la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos otra vez vuelta al tejido. Vamos a hacer una última vuelta. Ahora vamos a tejer puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y un punto bajo en cada cadena. Empezamos, como siempre, aquí en el primer punto. Acuérdense que es el que está pegado a la cadena que acaban de hacer, este de aquí. Entonces, ahí metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Vamos ahora al espacio de cadena, hacemos un punto bajo. Ahora sobre el punto alto, un punto bajo. En el espacio de cadena, otro. Y así continuamos. Pues voy a terminar la vuelta, tejo sobre este punto alto y terminamos en el espacio de cadena. Y unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahora sí, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya que tenemos listo el cuello, vamos a trabajar ahora en la parte de abajo. Vamos a hacer una orilla. Así que nos colocamos otra vez en la que escogimos, sea la espalda, y vamos a agregar una hebra nueva por aquí cerca de la punta. Tejeremos nuevamente con el gancho 5.5 milímetros. Vamos a agregar una hebra nueva al final de alguna vuelta que tengamos cerca de la punta. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer al final de esta vuelta.
Por ahí voy a pasar el gancho en la orilla. Tomamos la lana, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En esa misma vuelta vamos a tejer un punto alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto alto al final de cada vuelta. Así que aquí voy a la que sigue. Ahí está ese punto alto, siguiente vuelta. Un punto alto. Y así continúo en cada una. Esta es la última vuelta que tengo. Ahora ya llegamos a esta parte que tiene las cadenas de inicio, así que vamos a tejer un punto alto en cada cadena. Aquí voy a la primera. Aquí está la siguiente cadena. Si no las ubican, fíjense en las patitas del punto. Miren, aquí están las dos patitas del punto medio alto y aquí está la cadena. Siguiente cadena. Cuando lleguen a la última cadena, que es justo la punta de este lado del poncho, entonces ahí vamos a tejer 3 puntos altos. Así que voy aquí, tejemos 1, en esa misma cadena, 2 y otra vez en la misma cadena, 3. Y ahora ya continuamos tejiendo por este lado un punto alto al final de cada vuelta, así como lo habíamos hecho. Al llegar a las cadenas, ya saben, tejen un punto alto en cada cadena, así por todo este lado. Cuando lleguen a la otra punta, van a tejer igual 3 puntos altos, así como lo hicieron aquí. Pues ya he dado toda la vuelta. Aquí en la otra punta he tejido esos 3 puntos altos, como habíamos dicho. Y ya solo me queda tejer sobre esta última vuelta. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Corten su lana y la pasamos por la argolla que tienen en el gancho. Y una vez que escondieron todos los hilitos que quedaron por ahí, pues ya está listo el poncho. Quedó muy bonito y ya vieron que fue fácil hacerlo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invitamos a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.